Hola hermanos, buenos días. Bienvenidos nuevamente a su curso básico H. Este es el tercer tema que estamos viendo. Ya en nuestra sesión pasada de Zoom les dimos su temario y bueno, si ustedes revisan su temario van a poder observar que hoy nos toca revisar el tema llamado religiosidad. Ese es el tercer tema. Qué rápido se va el tiempo, ¿verdad? ¿Les parece si iniciamos a través de una oración? Vamos a iniciar pidiéndole a nuestro Padre que nos guíe en esta enseñanza. Y por favor, allí donde estés, qué bueno que nos permites entrar a tu casa y inclina tu rostro. En el nombre de Jesús oramos para que seas tú, Padre, amado, guiando esta enseñanza. Oramos para que nosotros como personas, como humanos, desaparezcamos y seas tú, Dios, dando esas palabras de vida, esas palabras que han de traer ánimo, aliento y aún que nos han de permitir corregir de vicios, de errores que hemos tenido, incluso ya en nuestra vida como cristianos, conociéndote a ti como nuestro Señor, como nuestro único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús oramos para que sea tu espíritu tomando control de esta enseñanza, tomando control del audio, aún de toda esta grabación y aún de los tiempos de mis hermanos para que ellos con atención puedan mirar esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, como ya les había dicho, el tema que vamos a revisar hoy es el tema número 3 de religiosidad. Y mira, hermano, el objetivo de este tema es justamente que nosotros podamos evitar esos vicios que nos llevan a tener una vida religiosa. Ya miramos en el primer tema acerca de religiones y sectas, en el tema segundo, que ustedes revisaron la semana pasada con nuestro hermano Eleazar, vimos el tema de tradiciones y ahora nos toca mirar este tema justo para evitar esos vicios que nos llevan a tener, incluso como decíamos en nuestra oración, ya como cristianos, incluso tener una vida religiosa. Y cristianos entre comillas, porque pues cuando nosotros realmente conocemos la verdad, no tenemos una vida religiosa, sino una vida a través de una relación diaria con nuestro Padre y con convicción. ¿Sí? Vamos a nuestra cita base, te la voy a compartir. Es en el Evangelio, en la versión de Juan, el capítulo 8, verso 32. Esta cita la mirábamos en nuestro primer tema del curso. ¿Cómo dice la palabra? Conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. La verdad está en este libro precioso. La verdad es nuestro Señor Jesucristo cuando Él se autodeclara y autodefine como yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice que cuando nosotros conocemos las escrituras, conocemos a Jesús, porque estas son las que dan testimonio de Él. Y la verdad, al conocer las escrituras y por lo tanto conocer a nuestro Señor Jesús, nos va a hacer libres. Y es por eso importante que entendamos que el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Jesús, siempre nos va a librar justamente de estos vicios que nos llevan a la religiosidad. ¿Sí? Ok. Bueno, antes de ver nuestro primer punto, quiero empezar con una breve introducción diciéndote que, ¿qué es un vicio? Porque yo te dije, el objetivo de este tema es evitar esos vicios, ¿no? Que nos llevan a una vida religiosa. ¿Qué es un vicio? Según el diccionario de la Real Academia Española, vicio es falsedad, hierro o engaño. Es un defecto o exceso que como costumbre tiene alguien, alguna persona, o es un gusto especial o apetito en algo que incita a usarlo con exceso, ¿no?
Entonces, nosotros podemos mirar cómo hemos, muchos de nosotros, venido de una vida religiosa, de una religión tradicional y siguiendo tradiciones o ritos por imposición quizás de nuestros padres, de nuestros abuelos, y quizás a lo mejor creyendo que es lo mejor, pero sin conocer justamente la verdad, sin conocer la palabra de Dios, sin conocer a nuestro Señor Jesús, hemos estado entonces en engaño o en error, ¿no? Como lo define el diccionario a este término de vicio. Entonces hemos estado en ese vicio, en ese engaño o error. O incluso hemos estado siguiendo mandatos de hombres, ¿no? Creyendo también que es lo mejor. Eh, También un ejemplo, ¿no? De tener una vida religiosa, ¿no? Anteriormente, en esa religión tradicional, cuando nos invitaban a algún evento, ¿no? Alguna boda, algún bautizo, alguna festividad, pues íbamos quizás a misa e intentábamos a través de ir a acudir a ese evento religioso, pues acercarnos a Dios, ¿no? Pero era un intento, porque después nos íbamos al pachangón, ¿no? Y era ahí donde le dábamos gusto a nuestros, pues sí, a lo que ahora sí nos gustaba o esos apetitos, pero en exceso, a tal grado que quizás ya de la fiesta pues salíamos un poco eh, indispuestos, ajá, por justamente el tener esos vicios, aunque en un inicio, pues intentábamos acercarnos con Dios, ¿no? Pero eso es el reflejo real, ¿no? De una vida religiosa. O quizás éramos muy asiduos a ir a la iglesia, pero no había mucha congruencia con nuestros actos, porque seguíamos quizás hablando con groserías, criticando, robando, no lo sabemos, ¿no? Cometiendo más pecados. Entonces realmente Jesús no era el Señor de nuestra vida. Y lo que hacíamos de ir quizás a la iglesia en ese intento de acercarnos con Dios solamente era por costumbre o rutina, ¿no? Y bueno, ahora sí, pasamos a nuestro primer punto del tema. Te voy a compartir nuevamente nuestra presentación. Aquí la tenemos. Y el primer punto, como lo puedes mirar en la pantalla, es primero definir qué significa religiosidad. Y ya habíamos hablado algo de esto en nuestro primer tema, ¿no? Porque habíamos hablado de lo que era una religión. Y religiosidad es, según igualmente el diccionario de la Real Academia Española, esa práctica y esmero en cumplir, ¿qué dice? Las obligaciones religiosas, ajá, que tienen que ver esas obligaciones religiosas con la palabra que ya habíamos desmenuzado en el primer tema de religión. Eh, religión, lo habíamos comentado, viene del latín religio, onis o religare. Es decir, es un conjunto de creencias, dogmas acerca de la divinidad, pero justamente este tema de religare, este término latino, eh, justo significa ese intento de religar, de volver a unir o de vincular al hombre con una divinidad, ¿no? Con alguien con atributos divinos. Pero si te das cuenta, siempre la religión tiene que ver con ese intento humano. Y la religiosidad, pues es cumplir con esas obligaciones religiosas que generalmente esas obligaciones religiosas las impone ¿quién? Una persona, un humano. Esa es la gran diferencia entre la verdadera diferencia entre religión y relación, ¿no? Y como ya lo habíamos también visto en nuestro primer tema, eh, pues Dios no nos viene a pedir que cambiemos de religión, ¿no? Ni a compartirnos de una religión, ni a enseñarnos de una religión, sino viene a instarnos y enseñarnos acerca de
Número uno, y que muchas veces no nos gusta a muchos, el arrepentimiento. Y segundo, el evangelio del reino, esas buenas noticias. Esas buenas noticias de que si tú tienes un corazón dócil, humilde y te arrepientes, eh, hay salvación, hay gracia, ajá, hay un regalo especial para ti llamado salvación. Y, y bueno, no es un intento de acercarte a Dios. Esa buena noticia no como un intento, sino como una muestra de cuál es el camino para estar cerca de Dios justamente a través de una relación personal. No intentar cerca, sino realmente estar cerca a través de una relación personal. Y aquí te voy a poner un ejemplo, ¿ok? Eh, de alguien que puede vivir una vida religiosa y alguien que no, ¿no? Vamos a suponer un hermano que ahora regresando de toda esta contingencia sanitaria, va los domingos, ¿no? Va los domingos a la iglesia para escuchar esa enseñanza del día de reposo, va los lunes a varones, los miércoles a la reunión de oración, los viernes, ¿no? A, a la oración por México, que ahora no le estamos llevando a cabo, pero bueno, es regresando de la pandemia. Entonces, ¿cuándo decimos que esa persona, ese varón, tiene una vida religiosa? Lo decimos cuando va solo por ir, por quizás acompañar a su esposa o porque sí, se siente obligado, ¿no? Para que su esposa no le recrimine, no le diga, o quizás para acompañar a la persona que pretende, ¿no? Porque así pasa generalmente cuando un chico está como que muy interesado en una chica, pues hace todo lo que la chica dice, ¿no? En esa etapa, ¿no? Y entonces va a la iglesia. Antes no iba, pero ahora vaya a todas las reuniones, ¿no? Para quedar bien con la chica. Entonces, puede ser esa su motivación, ¿no? Ahora, ¿cuándo decimos, en el mismo caso, que ese varón tiene una relación personal con Dios? Pues cuando ese varón o esa persona está convencido de su necesidad de Dios y que para ser ese mejor esposo o esa mejor persona necesita de la enseñanza del maestro, necesita ser dócil y necesita de la guía a través de la oración y es por eso que acude a todas las reuniones de oración. ¿Sí? Entonces, una de las preguntas claves para conocer o que siempre nos van a llevar a conocer si tenemos una vida religiosa o una relación personal con Dios, siempre va a ser cuál es mi motivación, cuál es tu motivación, cuál es tu motivación, hermano, hermana. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué vas los domingos a la iglesia? ¿Por qué vas a las reuniones de varones? ¿Por qué vas a las reuniones de damas? ¿Por qué vas a las reuniones de oración? O en estos tiempos, ¿por qué te conectas los miércoles a la reunión de oración a través de Facebook? ¿Por qué te conectas a las sesiones o te conectaste a las sesiones de joyas del Evangelio ahora que tuvimos los viernes? Entonces, la motivación es la pregunta clave, ajá, para saber si tienes una vida religiosa o una verdadera relación personal con nuestro Dios. Y aquí eh, te, voy a, te voy a pedir que me acompañes a Génesis 32. Génesis 32. Eh, Te voy a ser bien honesta, al inicio les ponía todas las citas en la presentación, pero ahora he decidido no hacerlo porque creo que también es importante seguir con este hábito de que cuando tú mires el video tengas ahí a tu lado tu Biblia y puedas mirar que efectivamente es lo que dice la palabra, ¿no? Y puedas no perder esa costumbre de manejar la palabra, de escuchar cómo suenan las hojas de la Biblia cuando vas pasando una por una, ¿sí? Bueno, Génesis 32, 22, dice la palabra de Dios.
Aquí estamos en el caso de uno de los personajes de la Biblia llamado Jacob, ¿ok? Y dice la palabra, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc, ¿ok? Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Y bueno, posteriormente dice la palabra de Dios eh, que a partir de ese momento el caminar de Jacob ya no siguió siendo el mismo, porque él tuvo un encuentro personal con Dios. Es decir, cuando yo tenemos un encuentro personal con Dios, nuestro caminar ya no puede seguir siendo el mismo, ya no puede seguir siendo por cumplir obligaciones religiosas o herencias o tradiciones que nos habían dejado nuestros padres. Si tú lees un poquito más la palabra, vas a notar ciertos detalles aquí en el libro del Génesis. Vas a notar que antes de este evento, Jacob decía y se refería a Dios como el Dios de mi padre Abraham, de mi padre Isaac. O sea, no era su Dios, era el Dios de sus padres. Y a partir de este momento tú vas a notar una diferencia y cómo Jacob empieza a decir, su Dios. O sea, a partir de este momento, Jacob ya empieza a considerar a Dios como su Dios. Ajá. Dice el versículo 22 del capítulo 33. Mira, el versículo 20, perdón, del capítulo 33, dice, y erigió allí un altar, está hablando de Jacob, y lo llamó el Eloé Israel, que significa, esto es Dios, el Dios de Israel, porque a partir de que pasa este encuentro, de que Jacob tiene este encuentro personal con Dios, Dios le dice, ya tú no te vas a llamar Jacob, tu nombre ahora va a ser Israel. Y entonces después hay una reconciliación entre Jacob y su hermano Esaú, y entonces él al finalizar ese encuentro dice que erige un altar y él lo llama el Eloé Israel, es decir, Dios, el Dios de Israel, o sea, mi Dios. Es la primera vez que Jacob llama a Dios como su Dios, porque tiene ese encuentro. Ya no es por imposición, ya no es por esa herencia que tenía de su padre Abraham, de su abuelo Abraham y de su padre Isaac. ¿Sí? Bueno, continuamos. Ahora vamos a revisar el segundo punto de nuestro tema y es acerca de los motivos que dan origen a una vida religiosa. Y es justamente lo que mirábamos en la introducción. ¿Qué te motiva o por qué haces lo que haces, no? ¿Por qué te levantas temprano a orar o por qué estás llevando tu agenda de lectura personal? Entonces, de eso se trata
este tema y bueno, vamos a desmenuzarlo. Motivos que dan origen a una vida religiosa. El primero de ellos es por tradiciones y herencias. Eh, Porque así lo hacían mis abuelos o mis papás, ¿no? Por ejemplo, pues el celebrar esa fiesta, ¿no? Esa fiesta del barrio, de la colonia en donde generalmente uno vive, ¿no? Eh, pues es por esa tradición, ¿no? Que nos dejaron quizás nuestros papás, nuestros abuelos. Entre cristianos también debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay muchos eventos o celebraciones que podemos nosotros tener en la iglesia y hacerlo por hacerlo, sin conocer el verdadero simbolismo y significado de esa celebración. Una de ellas, por ejemplo, es la Cena del Señor. Es una celebración que está establecida en la palabra de Dios y hemos estudiado acerca de ello, pero cuando nosotros no entendemos el real significado de lo que es la cena del Señor, podríamos estar tomando la cena, primero de manera indigna y segundo sin conocimiento, y por lo tanto, ya por esa situación o por ese motivo, llevar una vida religiosa, porque entonces estaríamos haciendo algo sin conocer el verdadero significado que tiene. Ujú. Entonces hay que tener cuidado porque aún y vamos a ponerlo entre comillas, entre cristianos, también se puede dar la religiosidad, ¿eh? Y todo ello depende de cada uno de nosotros y del interés que tengamos en conocer la palabra de Dios y de nuestro compromiso, ¿no? Como hijos. Bueno, otro de los motivos que dan motivo de lo que derivan o dan origen a una vida religiosa es pues provenir de una religión, ¿no? La mayoría, como yo les decía, de nosotros, pues venimos de la religión tradicional y, por ejemplo, nos habían enseñado no acerca de esa comunión que podíamos tener con nuestro Padre, ¿no? A través de la oración, sino nos habían enseñado el rezo, ¿no? Que son vanas repeticiones, es el repetir ya oraciones preestablecidas o elaboradas, pero ¿qué crees? También como cristianos debemos de tener cuidado porque a veces nuestras oraciones son tan repetitivas que quizás parecen más un rezo que lo que realmente sentimos y queremos expresarle a Dios. O a veces copiamos, ¿no? Modelos, copiamos palabras que hemos escuchado de otros hermanos y no, nuestra oración tiene que ser auténtica. Tercer motivo, el concepto erróneo que nos formamos de Dios o que tenemos de Dios. Por ejemplo, uno de los conceptos erróneos es que Dios castiga, ¿no? Y entonces hacemos las cosas por culpa o por miedo a recibir ese castigo. Y entonces, aunque estamos ya en el cristianismo, no vivimos de una manera libre, no tenemos esa libertad, porque estamos con culpas o con miedo a hacer cosas que pensamos que porque Dios nos va a castigar, ¿no? Entonces ese es un concepto erróneo que podemos tener de Dios. O no reconocer sus atributos, como por ejemplo cuando decimos Diosito, ¿no? ¿Has escuchado cuando hay personas que dicen, ay, Diosito, y se refieren a Jesucito y a Diosito? Cuando Dios es un Dios grande, es el creador de todo lo que nosotros podemos mirar y aún lo que no hemos podido mirar con nuestros ojos. Entonces, imagínate la grandeza de Dios, tanto que cuando Salomón estaba construyendo ese templo que había ideado David, afirmó en la palabra que los cielos de los cielos no podían contener a Dios. Y es así. O sea, es tan grande que aún los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y nosotros nos referimos a Él como Diosito.
no conocemos realmente a nuestro Dios, no conocemos su personalidad y sus atributos. O cuando desconocemos o no estamos conscientes de la omnipresencia de Dios. Y aún cuando estamos ya dentro de la iglesia cristiana, seguimos en casa o en la calle comportándonos igual a lo que hacíamos antes, ¿no? Diciendo malas palabras o con las mismas actitudes, ¿no? Eh, y cuidando no solamente de que no nos vea el pastor o no nos vea alguno de nuestros hermanos de la iglesia. Cuando si estamos conscientes de la omnipresencia de Dios, sabemos que de Dios no nos podemos esconder. Entonces, eso es tener un concepto erróneo acerca de Dios y eso nos lleva a tener una vida religiosa, a comportarnos en nuestro trabajo o en la escuela o en la calle como cualquier, como cualquier hijo de vecino y no como un hijo de Dios. Ajá. Y entonces, eso es religiosidad. La rutina es otro de los motivos que dan origen a una vida religiosa. La rutina. Eh, Vamos a las reuniones de oración o nos conectamos, ¿no? A través de Facebook o YouTube, ya como rutina. Ajá. Vamos, o estamos orando ya como rutina, no porque realmente lo sienta. También la falta de compromiso. Es decir, solo escucho, ¿ah? Solo me siento a ver o a escuchar, pero no sirvo, pero no tomo una acción práctica de esa enseñanza. No cambio aquellas cosas en las que Dios ha sido muy preciso y me está enseñando. Eh, y, y tomo solamente la iglesia como si fuera un club social, ¿no? O sea, en donde, veo a mis amigos, veo a mis hermanos, ¿no? Y es como un club social en lugar de realmente tomarlo como ese lugar en donde el maestro nos enseña y cada enseñanza tomarla para nuestra vida de manera personal y tomar ejemplo de Jesús. Muy bien. Ahora pasemos a nuestro tercer punto de nuestro tema. Y este consiste en, aquí está, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de llevar una vida religiosa? Bueno, cuando llevamos una vida religiosa, una de las consecuencias es que hay una ausencia, ya hay una ausencia de un genuino arrepentimiento. Y para ello, vamos a la palabra. Acompáñame a Mateo, capítulo 3. El Evangelio, según Mateo, capítulo 3. Te espero a que lo tengas. Yo ya lo tengo. Dice la palabra de Dios. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bueno, hasta aquí nos quedamos, pero ¿qué, ¿cuál es la parte importante aquí? Pues que Juan el Bautista estaba compartiendo, ¿no? De esa buena noticia, se estaba anticipando, ¿no? Ya estaba anunciando la llegada de nuestro Señor Jesús, estaba preparando justamente el camino del Señor y dice que estaba bautizando en el Jordán y la gente estaba confesando sus pecados, pero el verso 7, mira, dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, qué fuerte, ¿no? Les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues, y esa es la parte, ¿no? Los instaba a qué? Arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eh, y es que en este grupo en estos grupos, tanto de saduceos como de fariseos, pues había mucha religiosidad. Ambos grupos eran religiosos. Los saduceos eran sacerdotes y miembros de lo que se conocía como el Sanedrín, que era la Suprema Corte en esos tiempos, era como ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así era el Sanedrín. Y los fariseos eran los rabinos. La diferencia principal entre estos dos grupos es que los fariseos sí creían en la resurrección de muertos, a diferencia de los saduceos, pero al final eran religiosos y que estaban solamente imponiendo mandatos a los hombres y que ellos ni siquiera cumplían. Entonces, Juan el Bautista les habla de una forma muy fuerte, les dice generación de víboras, lo que ustedes tienen que hacer es frutos dignos de arrepentimiento. Se tiene que notar un cambio en sus vidas. Entonces, en este punto que estamos viendo, cuando tenemos una vida religiosa, una de las consecuencias es esa, de que ya no estamos conscientes de lo que hacemos y hay una ausencia de arrepentimiento, así como en el caso que miró Juan en los saduceos y en los fariseos, ¿ok? Otra de las consecuencias, hermano, es que hay orgullo espiritual. Y acompáñame igual ahí en Mateo, pero nos vamos más adelante al capítulo 13 de Mateo, versos 14 al 17. 13, 14 al 17. Dice la palabra, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane, perdón. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, a veces hay orgullo en nuestro corazón
Cuando llevamos una vida ya religiosa por costumbre, ¿no? Por imposición, por obligación, eh, hay orgullo. Pensamos que le estamos haciendo un favor a Dios. No estamos conscientes del sacrificio de Jesús en la cruz. Y pensamos que en lugar de que Dios haya tenido misericordia y gracia con cada uno de nosotros, nosotros somos los que le estamos haciendo el favor a Dios, yendo a sentarnos, ¿no? Más de una hora allí a la iglesia, le estamos haciendo un favor, quizás encendiendo el televisor ahora en época de pandemia, ¿no? Los domingos para escuchar la palabra, y no es así. Entonces, a veces nuestros oídos están tan perturbados, tan enviciados, ¿no? Decíamos que hay que evitar esos vicios, tan enviciados, tan perturbados que no escuchamos, no escuchamos. Pero eh, Jesús nos ha hecho libres de todo ello cuando conocemos la verdad. Y si tú tienes esa disposición para conocer la verdad, aquí dice la palabra que eres llamado bienaventurado, 7 veces feliz. ¿Por qué? Porque estás viendo, estás escuchando lo que muchos justos y profetas desearon, pero ahora tú lo estás escuchando y lo estás entendiendo y te estás convenciendo de ello. ¿Sí? Bueno, continuamos. La tercera consecuencia de tener una vida religiosa es la hipocresía. Esto genera hipocresía. Tener una vida religiosa genera hipocresía. No hacemos las cosas con sinceridad. Hablamos quizás la palabra, pero no la hacemos. No hay obediencia. Se hacen solo las cosas para ser vistos o para quedar bien, no porque estemos conscientes y convencidos de ello. Por ejemplo, vamos igual allá a Mateo, vámonos atrás al capítulo 6 de Mateo. Versos 1 al 4. Y mira, aquí justo habla de la limosna. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. También mira, en el caso de la oración, versos 5 y 8, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y también en el verso 16 y 18 habla también acerca del ayuno. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, cuando tenemos una vida religiosa, la consecuencia es que ya hacemos las cosas, pero para ser vistos, para ser reconocidos por los demás, para que los demás vean cuán buenos somos, y así no son las cosas, hermano. Desafortunadamente, por ejemplo, en la parte de la oración, me ha tocado mirar, ¿no? Cómo
al ser el servicio de la oración, del guardias de oración, un servicio que no es visto por los demás. Es visto, pero en el resultado, ¿no? Cuando la enseñanza da un fruto, ¿no? Cuando pues vemos el resultado de la oración, pero, pero nosotros cada domingo, cada que hay una enseñanza, no estamos mirando a los hermanos que están intercediendo. Entonces es un servicio que se hace en lo secreto, es un servicio secreto. Y por tal motivo, sabes que muchos hermanos no aceptan el estar en servicio de guardias de oración, o inclusive quizás sí aceptan estar en el servicio de guardias de oración, pero cuando hay un evento especial dentro de la iglesia y uno los invita a formar parte del servicio, generalmente hay, y es triste decirlo, hay hermanos que nos dicen que no. ¿Por qué? Porque ellos quieren estar viendo el evento. No quieren estar en lo secreto, no, ellos quieren estar siendo vistos, ¿no? Y quizás prefieren otros servicios en donde se vea su participación, en donde ellos puedan estar viendo el evento como espectadores y no sumarse a, a esa batalla y a esa guardia que se está haciendo a favor de la iglesia. Pero bueno, eh, eso es llevar una vida religiosa. Entonces hay que tener cuidado. Muy bien, vamos a revisar ahora nuestro cuarto y último tema. Te voy a compartir nuevamente la pantalla. Que tiene que ver con una vida transformada. Ese es el anhelo del Padre, es el anhelo de Jesús también, que tengamos una vida transformada y para ello tenemos siempre la guía y la ayuda del Espíritu Santo. Una vida transformada, ¿qué implica, hermano? Una vida transformada implica tener una relación con Dios, porque la intención de Dios no es dejar que dejemos la religión anterior para tener una nueva, sino dejar todo vicio que nos lleva a la religiosidad para tener entonces una vida transformada y ello a base de qué? Bueno, primero, apúntalo allí si estás tomando apuntes, a base de un diálogo. Eso quiere decir a base de la oración, de la lectura de su palabra. Acompáñame, por favor, al Salmo 51, versos 16 y 17. Salmo 51, versos 16 y 17. Dice la palabra de Dios, ¿va? ¿Ya lo tenemos? Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, ¿qué son? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y es que sabes que cuando nosotros estamos en oración, estamos realmente humillándonos delante de Dios, porque estamos reconociendo que por nuestras fuerzas no podemos hacer las cosas. Y al momento de levantar una oración al Padre, al momento de quizás ponernos de rodillas, de inclinar nuestro rostro, de mirar hacia el cielo, dependiendo de la posición ahora sí física que tú escojas, pero levantando esa oración y ese sentir al Padre, tú le estás diciendo, Señor, necesito de ti, necesito tu consejo, necesito tu guía, reconozco que tú eres Dios, que entonces es un acto de humildad, es un acto de humillación. Y aquí la palabra dice que a ese corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Y eso es lo que anhela el Señor, que tengamos realmente esa relación personal, ese diálogo. Pero ahora bien, un diálogo o en un diálogo hay dos personas. Y a veces se nos ha olvidado eso.
y solamente nos dedicamos a hablar nosotros en nuestra oración y se nos olvida que es un diálogo y no damos ese tiempo y ese espacio para que Dios nos hable a través de su palabra. Por eso, ¿qué te recomendamos, hermano? Que cuando tú tengas esos tiempos de oración, también puedas tener ese tiempo de lectura de la palabra, porque seguramente esa oración que tú levantes, el Señor la va a contestar a través de la lectura que tú estés haciendo en la palabra y de manera diaria, ¿no? Porque no es orar a ver, se me ocurrió ahora leer Romanos, ¿no? Sino llevar esa lectura ordenada conforme a una agenda y bueno, tú como parte de Centro Cristiano Zumpango, sabes que estamos llevando una agenda de oración y diario hay una lectura asignada, pero también hay tiempos de oración, ¿estás de acuerdo? Pues ahí tienes que marcar cuánto tiempo oraste. Y no es una imposición, más bien es una disciplina. ¿Mm? Y también nosotros como cristianos, para evitar una vida de vicios religiosos y tener una vida transformada, tenemos que ser personas disciplinadas y disciplinadas en oración y en la lectura de la palabra. Ahora, te decía que a veces se nos olvida escuchar a Dios y solamente hablamos y hablamos nosotros, ¿verdad? El segundo punto para tener justamente una vida transformada es escucharle, tener esa disposición, porque, y no solo la disposición, sino también ese tiempo, ¿no? Porque a veces solamente hacemos nuestras oraciones súper rápido, nos vamos de la presencia de Dios y ya no escuchamos lo que Él tenía que decirnos o aconsejarnos con relación a esa situación que le expusimos en oración. Tercer punto, obedecerle para tener una vida transformada, obedecerle. Ir entresacando lo precioso de lo vil y dejar que Él nos esté moldeando día a día. Es congruencia, hermano, es hacer esos frutos dignos de arrepentimiento, de lo que nos hablaba allí la palabra de Mateo 7:21. Si quieres, vamos nuevamente. Mateo 7:21. Dice, no el que, obvio ahí ya habíamos leído cómo Juan, ¿no?, nos instaba a hacer frutos dignos de arrepentimiento, pero aquí la palabra es muy clara, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, y está hablando Jesús, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para ello hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento, no nada más es decir, Jesús es mi Señor o soy cristiano, traer una Biblia bajo el brazo, sino realmente tener una vida de obediencia, una vida transformada por Jesucristo a través de lo que Él nos vaya enseñando. Es un proceso, es ese proceso que le llamamos de santificación y es cada enseñanza que nos dé Jesús, irla tomando y aplicándola a nuestra vida para que vaya siendo una vida realmente transformada. ¿Sí, hermano? Bueno, pues de aquí nos vamos a conclusiones. La principal conclusión, tener cuidado. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado de ti mismo, ¿eh? Porque aún en el cristianismo, y te hablo del cristianismo entre comillas, podemos seguir teniendo una vida religiosa al tener herencias, quizás a lo mejor, como muchos dicen, ¿no? Nacimos en cuna cristiana, que eso ya lo hemos visto en otros cursos y eso de cuna cristiana no existe. Una cosa es ese compromiso y ese encuentro que tuvieron tus padres con nuestro Señor Jesús y otra cosa muy independiente es ese encuentro personal que tengas tú con tus padres, porque si no, va a pasar lo mismo que pasaba con Jacob, ¿no? O sea, tú no eres cristiano porque tus padres sean cristianos, tú eres cristiano porque tuviste ese encuentro personal, así como lo tuvo Jacob. Entonces tú puedes declarar con convicción que Dios es tu Señor, el Dios de
así como lo decía Jacob, el Dios de Israel. Tú puedes decir, es mi Dios, no el de mis padres. Ajá. Entonces, tener mucho cuidado porque aún en el cristianismo podemos seguir teniendo una vida religiosa al tener herencias, falta de disposición para conocer la verdad y por consecuencia formarnos un concepto erróneo de quién es Dios. Tener cuidado de la rutina y la falta de compromiso que nos pueden seguir atando a una vida religiosa. Porque la voluntad de Dios es que seamos libres a través de qué? De conocer la verdad y de tener esa relación personal con Dios. Relación personal con Dios, no religión, hermano. Ajá. Ahora, una acción práctica. Vámonos al Salmo 119, 130. Salmo 119, 130. Dice la palabra de Dios. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, la invitación que te hacemos el día de hoy es que en la noche, ¿no? Ya cuando tengas ese tiempo de estar con el Señor, tengas un tiempo de reflexión y vamos a preguntarnos, ¿cuáles son mis motivaciones? ¿Por qué hago o no hago lo que ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué me conecto a Facebook ahora? ¿Por qué los domingos estoy atento a la palabra? ¿Por qué me conecto a Zoom? ¿Por qué estoy tomando este curso? Y después de ello, de esa reflexión, exponernos a ese espejo, exponernos a su palabra, que su palabra es como un espejo, ¿verdad? Nos dice siempre la verdad y yo estoy segura que Dios nos va a hablar y aún nos va a mostrar aquello que quizás sea un vicio que nos está llevando a mantener o tener una vida religiosa en lugar de una verdadera relación con Dios. Esa es la invitación, hermano, y ahora te pido que me acompañes en esta oración para finalizar nuestro tema. Padre, gracias por tu enseñanza, gracias porque siempre es tu palabra, siempre eres tú a través de la guía de tu Santo Espíritu quien nos alerta, quien nos enseña, quien nos aconseja. Y esta enseñanza la agradecemos porque muchos de los que ya estamos en este curso, pues estamos ya avanzados en una vida cristiana, pero a veces no percibimos o no nos damos cuenta de el peligro o que estamos corriendo, al que nos estamos sometiendo o quizás en el que estamos, al tener ciertos vicios que no nos permiten tener esa verdadera relación contigo. Perdónanos, Padre, y oramos también porque de verdad dispongamos ese tiempo para hacer esa reflexión y esas preguntas claves. ¿Qué nos motiva a seguirte? ¿Qué nos motiva a tomar este curso? ¿Qué nos motiva a escuchar la enseñanza? ¿Qué nos motiva a tener esos tiempos de oración? ¿Qué nos motiva a vivir como vivimos? Y oro para que de allí nosotros, a través de tu consejo, de tu enseñanza, de tu palabra, podamos realmente ver, Dios, podamos realmente darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal y corregir. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues nos vemos en nuestra próxima sesión de Zoom. Eh, Te deseo el mejor día y muchas bendiciones, hermano. Dios te bendice.